De lo que leíamos recién, hermanos, ustedes saben que hay muchas implicancias, muchas predicaciones que se han hecho de estos dos capítulos, que es el nacimiento de Abraham, de Isaac, de cómo le ofrece, nace Isaac y cómo le ofrece también Dios, le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y vemos cómo en varios textos del Nuevo Testamento Pablo recuerda esta promesa y cómo Abraham, que es llamado el padre de la fe, cómo Abraham obedece la voz de Dios. Y eso nos puede hacer reflexionar muchas cosas, porque en realidad se pueden hacer muchas explicaciones y predicaciones de estos dos pasajes. Yo solamente quería quedarme con este muy conocido extracto de la Escritura, donde habla en que Dios ordena y Abraham obedece. Y hay una cosa interesante, le dice, ¿se acuerdan? Cuando lo leímos, dice Abraham, Dios se proveerá del cordero. Él iba a sacrificar a su hijo, pero la seguridad, la certeza que tenía él es de que Dios lo iba a resolver. Incluso cuando él dice, voy a poner el cuchillo sobre mi hijo, él estaba dispuesto a sacrificarlo. O sea, es bien curioso eso. Era tal la fe que dijo, Dios lo va a resolver de alguna manera. Yo no sé cómo, pero Dios se proveerá, dijo. Y no es que él sabía que iba a venir un cordero, Dios se proveerá. Era la confianza que tenía. Y eso nos hace a nosotros también, hermanos, reflexionar. Abraham era un hombre imperfecto, por supuesto, pecador como nosotros. Pero se destaca en este pasaje la fe de Abraham, él creyó a Dios. Y luego Dios le hace una tremenda promesa en donde nosotros entramos, ¿cierto? Que dice, serán benditas todas las naciones. Y allí estamos nosotros también, producto de esta promesa que Dios le hace a Abraham, de que nosotros entraríamos también en ese pacto. Así que vamos a orar, hermanos, con la conciencia de esa. Le invito a que incline su rostro ahí. Padre bueno, Padre bendito, le damos gracias, Señor, porque es realmente un privilegio poder estar, Señor, en su presencia, aquí, Señor, un día domingo reunidos como hermanos, como hijos suyos, como pueblo suyo, Señor, porque hemos sido alcanzados por esa maravillosa promesa que usted hizo, Señor. Gracias, Padre, por la misericordia que usted ha tenido de nosotros, sus hijos, que hemos sido también escogidos en esa maravillosa obra de la cruz hace 2000 años, Señor. Gracias porque usted nos permite ser aceptos, Señor. Nos permite la entrada al trono de la gracia por los méritos de Jesús. Y queremos recordar una vez más, Señor, que esa promesa que usted hizo, Señor, ha resultado en nosotros una bendición, Señor, la mayor bendición que podemos tener los hijos suyos, Señor. Hemos sido escogidos en Cristo, Señor, para salvación, para vida eterna, Señor, y ese milagro más grande que puede haber sobre nuestras vidas, Señor. Le rogamos también que usted nos ayude esta mañana, Señor, a ser hacedores, oidores de su palabra también, Señor, a poder alabarle con el corazón, con el alma, con la mente, Señor, con todo nuestro ser, Señor, poder alabar y bendecir su nombre, Señor, y también poder escuchar su palabra, Señor, y que sea internalizada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que esa palabra produzca frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, Padre, le pedimos que usted bendiga también este grupo de alabanza, estos siervos que están acá, Señor, para que los guíe en la adoración, en la alabanza, y a nosotros disponga nuestro corazón para hacer lo mismo, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de ser sus hijos, por los méritos de Jesús. Le damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de su Hijo. Amén y amén. Deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor, Todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es
deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso Así es. es tu amor, Todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. es tu amor. Tan alto, Sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor. por mí. Por mí, Por mí. por mí, Por mí. por Por mí, mí. por mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cantemos a nuestro único Dios vivo, real y verdadero. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. Sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tus palabras, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. Sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso.
las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Jesucristo nuestro Señor, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Cuán grande y bendito eres tú, Señor. Te alabamos, Dios. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obrar, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor de que tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres Jesús, el mayor de ley que tú,
al tu venir, y todo enmendará al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, y en noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús, glorioso Jesús, glorioso Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Amén. Gloria al Señor, poderoso Rey de lo creado. Oh, alma alaba, pues Él te ha sanado y salvado. ¿Quién puede
Solo tú eres Rey, Señor. Bendito es tu nombre. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, Oh Rey del universo, y príncipe de paz, y príncipe de paz, revelándome los cielos, revelándome los cielos, los misterios que me dan, los misterios que me dan. mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? De poder y majestad, Con poder y majestad, es sabio sin medida, Él es sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Mejor es un día en la casa de
gloria a nuestro Señor. Señor, queremos alabar tu nombre y darte gracias por esta instancia que nos regalas, Señor. Gracias porque en este tu día, Señor, el día que tú estableciste para que tu iglesia se congregara, Señor, y pudiera adorar y exaltar tu nombre, Señor, nos has dado vida, salud y todo lo que necesitamos para estar acá delante de ti, Señor. Así que queremos alabarte y darte gracias por eso, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor, por la bendición que nos has dado de ser padres, Señor, y de cuidarlos para la gloria tuya, Señor. Y te pedimos ahora en este momento que han de apartarse a su escuela dominical, Señor, que los puedas guiar, Señor, que tú te puedas revelar a sus vidas. Usa a los maestros, los hermanos y hermanas que semana a semana se preparan, Señor, para que tu palabra sea clara delante de ellos, Señor, y para que tu obra de salvación llegue a la vida de nuestros hijos. También rogamos por los que quedamos en este momento acá en el salón, Señor, y pedimos tu guía, tu dirección, Señor, que nos acompañes, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y que tu gracia me lleve a exponer fielmente tu verdad, Señor, para que tu iglesia, Señor, la que tú compraste, sea edificada, Señor. En nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí? Lucas 18, 9 al 14. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Si yo les hiciera la pregunta, hermanos, ¿cómo luce un religioso? ¿Qué me responderían ustedes? Quizás pensarían en que un religioso va a ser un hombre duro, tosco en su trato, soberbio podrían pensar, un hombre que es riguroso de alguna manera en el cumplimiento de ciertas cosas que la religión demanda, ¿o no? Y la verdad es que esta pregunta es bastante relevante en los días de hoy, porque uno de los peligros en los que constantemente la iglesia se enfrenta es ir hacia la religiosidad vacía o, por el contrario, ir en contra de esa religiosidad y llegar a un punto de liberalismo teológico. Y de eso tenemos mucho hoy día. Hay muchas iglesias que lamentablemente, o pseudo iglesias, que se han tratado de apartar de parece este rigor que parece un Dios duro, ¿cierto? Y enojado, pero han terminado nombrando pastoras o han terminado aceptando ministros homosexuales o han terminado haciendo show del culto para que seamos una iglesia light, ¿cierto? Más liviana, lejos de ese rigor duro que parece que Dios no está ahí. Ese es un extremo. Por el otro lado, el peligro siempre latente está en tratar de pedir y demandar más de lo que Dios demanda de la vida de su iglesia. Y esta parábola nos va a ilustrar de manera muy clara cuál es el peligro de esta religiosidad y de esta forma dura de vivir para Dios. Pero nos van a causar también en lo correcto que demanda Dios. Y esta parábola se da precisamente en un contexto muy particular en el cual Jesús está llamando la atención de sus oyentes precisamente para mostrar de alguna manera la verdadera religión. Así que yo quiero guiarlos a ustedes, hermanos, como lo hacemos habitualmente, a primero a ver aspectos contextuales que rodean esta parábola que hemos leído para que después entonces podamos comprender qué significa esta parábola y podamos ser capaces de aplicarla a nuestra vida y de reflexionar. Lo primero que quiero recalcar, hermanos,
es la audiencia de Jesús. Como bien lo indica Lucas 15:1, 16:14, 17:1 y otros textos, la audiencia de Jesús, cuando Él está hablando de esta parábola, está sus discípulos, hay fariseos, hay escribas, hay distintos tipos de pecadores. De hecho, Lucas 16:14 nos dice así: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Él. La audiencia de Jesús era diversa. No solo hombres que tenían una buena fe, sino hombres que vivían de distintas maneras. Algunos con un rigor religioso y otros con una liberalidad extrema en su forma de vivir. En segundo lugar, había una práctica que se enmarca en lo que la parábola nos dice, que es las oraciones. Si nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que luego de la destrucción del primer templo por mano de Nabucodonosor y su posterior reconstrucción gracias al decreto de Ciro, algunos judíos adoptaron una costumbre que era presentarse todos los días 3 veces a orar de manera pública. Ellos solían recitar la Shemá, que es ese texto maravilloso de Deuteronomio 6, y oraban en lugares públicos, usualmente en los lugares de reunión, en algún momento el templo, en otros momentos en las sinagogas. Oraban levantando sus manos y delante de todo el pueblo, lamentándose por las situaciones que habían vivido y recordando antiguas tragedias, como rogando el perdón del Señor. Esa era una práctica común. Otra práctica común que nos menciona la parábola era la del ayuno. Y respecto al ayuno, Israel tenía una instancia solemne, un mandamiento entregado por el Señor de un día al año de manera particular que ellos debían guardar ayuno. Ese día se relata en Levítico 16. Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así, el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. El pueblo tenía por mandato, en el día de expiación, hacer un ayuno solemne. ¿Cuál era el propósito del ayuno? No era preguntar qué tipo de auto tenían que comprarse, o rogar que Dios abriera las puertas para comprar una propiedad. El ayuno era una muestra externa e interna de humillación y arrepentimiento por sus pecados. En ese día el pueblo se consagraba y se apartaba del alimento para dedicarse por completo a estar delante del Señor. Eso era el ayuno. Pero nos encontramos en el Nuevo Testamento que muchos judíos habían adoptado la siguiente práctica. Ellos ayunaban no una vez al año solamente, ellos ayunaban 2 veces por semana. En general, ayunaban los días en que había mercado, es decir, en que había más público para que ellos pudieran mostrar el ayuno que estaban haciendo. Otra práctica que nos menciona la parábola es la práctica del diezmo. También esto nace de un mandamiento. Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y el rigor de los fariseos en este punto era tan alto, tan extremo, que ellos no solamente diezmaban de aquello que la ley mandaba, sino que se esforzaban en diezmar hasta de las hojitas de perejil que podían recoger en el camino.
De cada cosa que ellos recibían, ellos iban más allá y ponían más rigor y diezmaban absolutamente de todo. Estas 3 prácticas que les acabo de mencionar, oraciones, el ayuno y el diezmo, están inmersas en la parábola que estoy leyendo. Pero hay algo importante que resaltar respecto a esto, y es el contexto más amplio que Jesús nos da respecto a estas prácticas y en particular a los hombres que practicaban estas cosas. En Mateo 6, por ejemplo, de los versículos 5 al 8, Jesús dice lo siguiente: y cuando oréis, no oréis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Fíjense cómo Jesús categóricamente enseña de la oración y levanta el ejemplo o el contraejemplo de los fariseos como una forma en que no deben orar. Y Él les dice: no oren como estos hombres hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué está acusando la hipocresía de los fariseos? No porque oraban, sino porque oraban ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Respecto al ayuno, el Señor también fue categórico. En Mateo 6 también, versículos 16 al 18, Él dice así: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De nuevo habla del ayuno en esta ocasión. Y Él vuelve a comparar a cierto tipo de hombres que ayunan de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque lo vuelven a hacer para ser vistos por los hombres. Pero no solamente habla de esas 2 cosas, sino que de nuevo Él nos da un contexto de la tercera o del tercer elemento que mencionamos, que es de los diezmos. Mateo 23, versículos 23 y 24 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. El Señor de nuevo es categórico en denunciar una práctica hipócrita de esta élite religiosa, de estos hombres fariseos y escribas que de alguna manera querían preservar una pureza más alta a sus propios ojos. Ahora, hermanos, yo quiero que noten algo muy importante que la parábola nos está mostrando. Y es que a pesar de que en el ministerio terrenal de Jesús, Él denuncia esta hipocresía, Él en ninguna parte está en contra ni de las oraciones públicas, ni de la práctica del ayuno, ni del diezmo. Jesús no está atacando las prácticas, Él está denunciando a aquellos que practican estas cosas de manera deshonesta. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nos enmarca de alguna manera qué está enfrentando el Señor Jesús. Si nosotros vemos esta enseñanza, podemos notar algo claro en ella, y es la religiosidad. Este sentido riguroso que planteaban estos hombres, los escribas y los fariseos. Y la parábola de manera muy particular, como lo ha hecho en otras parábolas,
Jesús no solo está enseñando algo, sino que está denunciando públicamente a este tipo de hombres. No porque practicaban la oración pública o el ayuno o el diezmo, sino por la actitud y el corazón que había detrás de esa práctica. Yo he querido titular esta sección El corazón de la religiosidad, la autojustificación. Yo partí mencionándoles en la introducción acerca de lo que significaba o lo que podríamos nosotros identificar como algo religioso. Pero hay algo muy importante en esto, y es que el Señor eleva el tono del diálogo, porque no solo habla de estos hombres como si fueran religiosos en el sentido de cumplir algún rito vacío, sino que Él públicamente los ofende. ¿Cómo los llama? Él los llama hipócritas. Si yo le dijera eso a alguno de ustedes, hermano, se espantarían, ¿o no? Pero el Señor llamó a estos hombres de su audiencia y les dijo: ustedes son hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué es un hipócrita? La RAE define al hipócrita de la siguiente manera. La RAE dice: un hipócrita es un embustero, un farsante, un mentiroso, un falso, un impostor, un fariseo, un testimoniero. Qué curioso que la definición de la RAE define la hipocresía con el símil de un fariseo. Eso visto desde afuera. Pero la Biblia también nos entrega una definición de lo que es la hipocresía. La palabra que se traduce como hipócrita, que viene de hipócrites, significa literalmente uno que actúa, es decir, uno que simula, ¿ya? Y esto es importante porque nos muestra de nuevo el corazón de las personas a quienes Jesús les estaba hablando. ¿Por qué decimos que Él está hablando a estos hipócritas? Y que este fariseo en particular es un hipócrita. En primer lugar, lo decimos porque su oración estaba centrada en sí mismo. Jesús describe esta parábola, esta narración, y Él parte diciendo: el fariseo puesto en sí, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie. ¿Oraba? Oraba para sí. Este fariseo de la parábola no estaba orando simplemente, él oraba para sí. Hermanos, ¿no es esto lo más absurdo que hay en la práctica de la oración? Si el fariseo quería meditar o entrar en diálogos con sus pensamientos, tenía su casa, su intimidad, podía apartarse al monte, podía agachar su cabeza, inclinar su rostro y meditar y hablar consigo mismo. Pero él elige hacerlo en un lugar público. A la vista de todas las personas que se acercaban a buscar a Dios, él levantaba sus manos, alzaba su rostro al cielo y oraba para sí mismo. En lugar de levantar su cabeza y alabar a Dios, él se alababa a sí mismo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vana gloria. Y ambas palabras describen con precisión, hermanos, la actitud con la que el fariseo de la parábola oraba en público. En segundo lugar, es un hipócrita porque su oración buscaba levantarle a sí mismo ante los ojos de sus oyentes. Fíjense cómo se relata la actitud del fariseo en la parábola. Dice: dos hombres subieron a orar al templo, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Cualquiera entre el público podría haber escuchado la oración de este fariseo y haber pensado: este es un hombre santo. Este es un buen hombre. Él está
apartando con su oración, apartándose a sí mismo del pecado, no soy como esos pecadores. No ando estafando a la gente, no ando generando injusticia, no soy adúltero, mucho menos soy como este recaudador de impuestos que está aquí al lado. Por el contrario, te doy gracias porque no soy como ellos, porque yo ayuno, como dice la ley, y diezmo, como dice la ley, y claramente estoy orando como manda la ley, ¿no? Cualquiera pudo haber pensado, este es un buen hombre. Todas las cosas que él menciona son buenas en sí mismas. El orar es bueno. El agradecer, hermanos, es bueno. El apartarse del pecado es bueno. El ayunar es bueno y para algunos necesario. Y el diezmar es bueno. Todas las cosas que él practica y que él menciona son buenas en sí mismas. Todo esto era necesario para cualquier judío que aspiraba a vivir una vida piadosa. Se iba a demandar de ellos que guardaran la ley y que vivieran una vida de verdad piadosa. Pero ¿qué está viendo Jesús o qué está relatando Jesús en esta parábola? Que este hombre menciona estos elementos y los practica no para obedecer y honrar a Dios con su obediencia, sino para ser visto de los hombres. Esto, hermanos, es un gran peligro, que aquellos que pretenden guiar a los hombres a Dios terminen guiando a los hombres a sí mismos. Por eso es que un pastor no puede ser un showman, como dice algún predicador famoso del otro lado de la cordillera. Un pastor no es un showman, un pastor es un expositor de la palabra. Él no guía a la gente así, él guía a la gente a Cristo. Y estos fariseos que tenían el derecho o el deber de guardar la ley, de interpretar la ley para el pueblo, no conducían al pueblo a Dios, sino que conducían al pueblo para que miraran su aparente piedad. Por eso decimos que él era un hipócrita. Hermanos, él no sabía delante de quién estaba orando. Cuando nosotros ejercemos el privilegio de orar, hay algo muy, muy, muy especial en el acto de orar. Ya sea que usted se arrodille en su casa o ore en sus pensamientos o doble sus rodillas. Y es que cuando usted ora, no habla consigo mismo. Tiene otras instancias en el día y yo no sé qué tan productivas son esas conversaciones con uno mismo a veces. Pero orar no es hablar con uno mismo. Orar es hablar con Dios. Y aquel que tiene el descaro de pararse a orar delante de Dios o con Dios de manera liviana, evidentemente ha perdido de vista quién es Dios. Y yo quiero mostrarles dos cosas que este fariseo debía haber tenido muy claras en su mente. Estoy seguro que en su teología estaban, pero no en su corazón. Y que lo llevan a una actitud errada al momento de orar. Lo primero se nos muestra en la revelación de Dios ante el pueblo luego de la salida de Egipto. Esto es en Sinaí. Éxodo 19, versículos 16 al 25 nos relata lo siguiente. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esta es una imagen terrorífica, ¿no? Si a alguno le tiene miedo a los temblores, imagínese haber estado ahí, experimentando esa autorrevelación de Dios manifestada en todo ese cataclismo. Éxodo 20 nos vuelve a narrar algo de ese evento. Desde el versículo 18 dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, ¿qué hicieron? Temblaron y guardaron distancia.
Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No sea que muramos. Este pueblo salió recién de Egipto, vio prodigios, milagros, vio la gloria de Dios manifestada de distintas maneras, y ahora su Dios, el mismo que los libera, se revela a sí mismo de una manera tremenda. ¿Y el pueblo qué hace? Teme. Con mucha sabiduría, me atrevería a decir, el pueblo teme y no quiere acercarse. Teme por su vida. Isaías tiene una visión similar. Isaías 6, desde el versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué tienen de común ambas experiencias? Que la revelación de Dios en la visión y en el monte generó terror en aquellos que estaban mirando. ¿Por qué? Isaías y el pueblo comprendieron algo muy importante. Ellos eran pecadores y estaban delante del Dios Santo. La conclusión lógica, hermanos, es que lo único que le aguarda a un pecador delante de un Dios tan santo como nuestro Dios es la muerte. No hay otra conclusión lógica. Y el pueblo se sabe pecador delante de este Dios santo y dice: no me voy a acercar porque voy a morir. Isaías se ve delante del Señor y dice: Él es santo y yo soy pecador. Estoy frito. Hasta acá llegué. Eso es algo que debía estar en la mente de este fariseo. Él era instruido en la ley. Él recordaba los relatos de todas las grandes manifestaciones de Dios. Pero hay algo que él no mostraba conocer en su forma de orar. Y es que él no reconocía algo. ¿Qué no estaba reconociendo él? Su propio pecado. La verdad, hermanos, es que estando delante de Dios no hay justicia humana, no hay mérito, no hay obra, no hay palabra, no hay pensamiento que nos pueda levantar como para permitirnos estar delante de un Dios santo. No por nuestros méritos. Jesús parte la parábola. Antes de la parábola, Él menciona la clave de interpretación y después al cierre también nos da la clave de interpretación. Pero Él menciona algo muy relevante, porque Él dice, refirió también esta parábola a unos, es decir, Él está hablando a un tipo de persona. ¿Y qué tenía este tipo de persona como una muestra significativa de lo que Jesús está viendo? Este tipo de personas confiaban en sí mismos. Ellos confiaban en sí mismos. Por eso Jesús da esta parábola. Y por eso Él, de alguna manera, denuncia su hipocresía. Porque este fariseo de la parábola era un hombre que confiaba en su propio mérito. Si la ley pedía ayunar una vez al año, él iba a ayunar todas las semanas del año 2 veces. Si la ley lo mandaba a orar, en algún momento él iba a orar 3 veces al día. Él iba a mostrarse como el estándar más alto de la religión que podía haber. Él era un hombre piadoso.
El problema es que en lo que hacía esto, ellos se justificaban a sí mismos o pretendían justificarse a ellos mismos. Y el fruto de esta autojustificación viene de la mano con lo que la parábola sigue diciendo. ¿Por qué? Porque en cuarto lugar, esta autopercepción de su propia justicia les ciega con respecto a algo que es evidente, lógico y necesario de contemplar para todos los que de alguna manera queremos comunicarnos con Dios. Y es que somos pecadores. Pero este hombre, en su deseo y en su sed de autojustificarse, evidentemente pierde de vista quién es él. Y pierde de vista el pecado que hay en él. Por eso su declaración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, cada vez que levantamos nuestros argumentos ante Dios, exaltamos nuestros propios méritos y por consecuencia nos volvemos ciegos a nuestro propio pecado. Eso es terrible, es peligroso, es una muestra de la corrupción profunda que hay en nuestros corazones. Alguien que piensa así, que piensa en presentarse a Dios con sus propias obras, es un miope espiritualmente hablando. Alguien que sostiene esta forma de pensar, hermanos, no tiene conocimiento verdadero de quién es Dios. Y esa es una de las primeras cosas que Jesús está evidenciando en esta parábola. Este fariseo de la parábola, un relato ficticio, viene y se para y levanta sus manos y enjuicia con su oración a aquellos terribles pecadores que estaban alrededor. Pero se olvida del que el más terrible pecador de los que había ahí era precisamente él mismo. Uno no puede presentarse delante de Dios mostrando todas las medallas que hemos ganado, entre comillas, en la vida. Porque eso es una muestra de que no tenemos idea de delante de quién estamos orando. No hay cristiano que se presente honestamente delante de Dios sin reconocer su pecado, hermanos. Porque la gracia viene precisamente a causa del pecado, no porque nosotros limitamos nuestro propio pecado. Hermanos, ¿puede alguno de nosotros estar delante de un Dios santo y no sentir un profundo pesar por su propio pecado? ¿No es una de las muestras más honestas en aquel que ha recibido la gracia llorar delante del Señor? Porque sabe que su condición es perdida, pero sabe que la gracia de Dios puede cubrir eso. Este fariseo lo había olvidado, por eso decimos que es un hipócrita. En quinto lugar, hay una consecuencia directa que viene del estar cegado a su propio pecado. Y es que entonces se comienza a menospreciar a aquellos que no cumplen nuestro estándar de santidad. El versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás hombres que él tiene en mente? Bueno, él está pensando en estafadores, injustos, adúlteros. Y obvio, como ese recaudador de impuestos que está por ahí, ¿no? Él ayunaba 2 veces por semana, daba el diezmo de todo lo que ganaba. La consecuencia natural de haber perdido de vista su pecado es que entonces comienza a menospreciar a los hombres que están alrededor de él. ¿No nos dice la Escritura que tengamos un alto concepto de nuestros hermanos? Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Es cierto, hermanos, el otro hombre de la parábola es un recaudador de impuestos, repudiado por Israel, traidor de la nación, embaucador, usurero, se enriquecía ilícitamente. Y para ser honestos con este diálogo, es muy probable, hermanos, que la gran mayoría, si no todos los recaudadores de impuestos,
entraban por el deseo deshonesto de querer enriquecerse, aun si eso significaba agraviar a sus hermanos israelitas. Recuerden ustedes que los recaudadores de impuestos hacían su riqueza del pago adicional que demandaban a sus compatriotas. De ahí venían sus ganancias. Y de alguna manera podríamos intentar justificar al fariseo y decir, bueno, tenía razones para estar enojado, era un recaudador de impuestos. Sí, en alguna dimensión humana podríamos decir que sí. Pero la verdad es que delante de un Dios santo no hay argumento que se pueda levantar como para sostener que este hombre es mejor que el otro. Esto, hermanos, que practica el fariseo en la parábola es de alguna manera el corazón de la religiosidad. El jactarse de lo que hacemos, como si con eso fuéramos mejores que otros o como si ganáramos una cuota adicional del favor de Dios. Esto no se da tanto hoy día, pero antiguamente, quizás en la iglesia más antigua, usted lo escuchó: pastor, ore por mí porque usted Dios lo escucha más. Hermano, qué tontera. Qué pensamiento más ridículo. Pensar que otro está más cerca de Dios y Él se ha acercado a nosotros, hermanos. Pero este afán de autojusticia trae además un fruto amargo. Y es que la justicia propia, hermanos, debiera ser aborrecida por todos nosotros. No es porque simplemente nos creamos buenos, sino que la autojusticia es un cáncer, hermanos, que deforma la buena imagen de Dios y tuerce todo lo bueno que Él ha hecho y presenta al final una imagen corrupta del ser humano. En Mateo 22, el Señor le habla a su audiencia y Él relata lo siguiente: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner la prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, Jesús está diciendo todo lo que aprendimos, todo lo que Dios reveló respecto a lo que Él demanda de su pueblo, se puede resumir, sintetizar en dos simples puntos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la base. Pero hermanos, ¿puedo amar realmente a Dios si me estoy considerando lo suficientemente digno para estar delante de Él? ¿Puedo amar a mi prójimo si lo estoy menospreciando? En este relato el fariseo ha quebrantado ambos mandamientos. Y como vimos la semana anterior, al que más se le perdona, más ama. Es decir, aquel que se sabe pecador y que es perdonado, mayor gratitud va a demostrar. Pero aquel que se ve a sí mismo como un hombre que no es pecador, Dios es simplemente un instrumento. Él merece bendecirme. Yo soy digno de que su bendición repose sobre mi vida. Porque soy bueno, ¿no? Porque no he matado a nadie. Porque no ando por ahí estafando a la gente, ¿no? Mira, ni siquiera tengo otra mujer, tengo solo una esposa. Podríamos decir, soy un hombre de familia. Yo merezco que Dios me bendiga. ¿Qué pensamiento más perdido es ese? Hermanos, no hay ser humano que merezca estar delante de Dios. No lo hay. No de un Dios santo. Y lo más terrible de esta parábola, hermanos, no es simplemente que el fariseo se levanta a orar delante del Dios verdadero, sino que con su hipocresía ha perdido toda posibilidad de ser rescatado. ¿Por qué? Porque la autojusticia trae como consecuencia directa el desechar la gracia de Dios. No son compatibles.
Uno no puede presentarse con sus propios méritos delante de Dios y al mismo tiempo apelar a la gracia divina. O es la gracia o son mis obras. Y la Escritura nos muestra que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Pablo se lo dice a su audiencia en Gálatas. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, las obras de la ley es la manifestación exterior de lo que demanda la ley. Es decir, para el fariseo, ayunar, orar, diezmar, vivir una vida recta, alejarse del pecado. Pero Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. Nadie. Hermano, no hay ser humano en la tierra y en la historia que jamás haya sido justificado por sus obras. Ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni Noé. Nadie fue justificado por sus obras. Ellos fueron justificados por su fe en aquel que era su Salvador. El fariseo debía conocer esto. Él había sido instruido, hermanos. Si alguno del pueblo tenía recuerdos de quién era Dios o lo que él había hecho, eran precisamente los fariseos. Pero el fariseo de esta parábola, igual que algunos de los fariseos y escribas y religiosos que son parte de la audiencia, no comprendieron esto, que por sus buenas obras ellos no podían salvarse. La salvación que tanto anhelaban, que tanto habían esperado, lo que tanto habían anunciado, el rigor que los llevaba a vivir una vida pura esperando a su Salvador, no iba a venir por su propio mérito, sino por la gracia de Dios. Y cuando este Salvador vino y se manifestó delante de ellos, su autojusticia los cegó de tal manera que no vieron a aquel que venía a salvarlos. Por eso Jesús está levantando esta parábola, esta dureza en sus corazones, esta soberbia, su autojusticia, su confianza desmedida en sí mismo, el desprecio por los pecadores, es lo que lleva a Jesús a precisamente hablar esta parábola. El relato parte diciendo que habían unos que confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. Por eso Jesús dice la parábola, como una forma de mostrar la condenación evidente que había en estos religiosos. Porque no querían tomar la gracia divina. Ellos querían mostrar su propio estándar moral delante de los hombres. Qué terrible situación la del fariseo, hermanos. Qué terrible es que nos levantemos en nuestras propias fuerzas ante el Dios verdadero. Ahora, la parábola no solo nos habla de este tipo de hombres, sino que también nos muestra como una contraparte, como la otra cara de la moneda, a un recaudador de impuestos. El versículo 13, y solamente el 13 nos habla de él. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y en un claro contraste a la descripción que Jesús da del fariseo, introduce ahora al recaudador de impuestos, un hombre que nosotros sabemos que era corrupto, por lo menos en su ejecución. Él vivía de aprovecharse del bienestar económico de sus compatriotas. Esa era la vida del recaudador. Pero ¿qué hace él en sus oraciones? Lo opuesto al fariseo. Su oración no estaba centrada en sí mismo. Él ora a Dios, realmente. Él no está orando para ser visto de los hombres. Él está orando para que Dios oiga su oración, su necesidad. Él no pretende quedar bien con los que están alrededor, sino que él va y públicamente se humilla. Él no es ciego a su pecado, él reconoce su maldad delante de Dios. Y lejos de menospreciar a otro, él ruega para que la gracia de Dios le pueda alcanzar. Hermanos, así luce una verdadera oración. Este es un modelo de una oración verdadera, de un hombre que desea hallar la gracia del Señor. Un hombre que se presenta a Dios
sabe que su vida está en peligro, reconoce sus pecados, sabe que también entonces hay una gracia que fluye desde el cielo a los pecadores cuando estos reconocen su pecado. Así es la oración de un hombre que alcanza misericordia. Y esto es lo que Jesús ha estado mostrando en las parábolas que hemos estado viendo, ¿no? Él está mostrando cómo su salvación y el reino de los cielos ha llegado precisamente para estos pecadores que no tenían ninguna forma en sus propios méritos de saberse justos o santos o buenos en un estándar humano de la época. Pero Él nos muestra que aún así Jesús sí es capaz de llegar a ellos, hermanos. Lucas 4 del 16 al 21 nos muestra algo hermoso. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. El Señor inicia su ministerio mostrando que este tiempo tan anhelado, tan esperado, profetizado tantos siglos atrás, estaba llegando a su cumplimiento. ¿Por qué es relevante esto, hermanos? Porque a los ojos de todos los judíos de la época, los recaudadores de impuestos eran de los peores seres humanos que habitaban la tierra en ese momento. Traidores de la patria. Pero, hermanos, el ministerio de Jesús nos muestra algo maravilloso que está lleno de gracia, y es a quienes Él ha venido. Piensen en esto, a pesar de que es un relato ficticio, porque es una parábola. Pero el recaudador de impuestos era públicamente despreciado. Y este tipo de oraciones, a pesar de que algunas se hacían en las calles, lo más común era hacerlas o en las sinagogas o en el templo. Y esos dos lugares tienen la particularidad de que reúnen o reunían a los más religiosos de la época, a los que eran capaces de tomar hombres y asesinarlos o mandar a asesinarlos. Y este recaudador de impuestos, que es una reflexión implícita en el relato, no teme tanto por su propia vida como el grado en que necesita a Dios. Y se humilla y se atreve a ir y se postra y ora al Señor a vista y paciencia de todos los enemigos suyos que estaban ahí. ¿Qué nos muestra eso? Que su necesidad o quizás su quebrantamiento en ese punto era mucho más grande que el peligro incluso de poner su cuello en juego a la vista de todos los religiosos que estaban ahí. Eso es importante de ver. Pero la respuesta de Dios es aún más asombrosa. Fíjense lo que dice Isaías en uno de los textos más conocidos. Isaías 9. Pero no habrá más lobreguez para la que está en angustia. Como en los tiempos pasados Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después les hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, y sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este relato es maravilloso.
Y es maravilloso porque nos anuncia al Salvador que ha venido. Pero también es maravilloso porque nos muestra la obra de este Salvador. Porque este recaudador de impuestos que está ahí en la parábola es precisamente aquel sobre quien resplandece la luz. Sobre este recaudador de impuestos es sobre quien el yugo es quitado. Esa prisión en la que vivía, en la amargura de sus pecados, es quitada por la gracia de Jesús. Y eso es maravilloso de ver en el relato. El Señor termina la parábola diciendo: os digo que refiriéndose al recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. En su propia cara, Jesús estaba retando a los religiosos, mostrándoles que en realidad ellos no alcanzaban salvación. Al menos no mientras ellos fueran con sus propias credenciales. El Señor lo declaró. Él no vino a los sanos. Él vino a los que tenían necesidad de médico, ¿no? Él no vino a los que se creen justos. Él vino a buscar precisamente a los pecadores que reconocen su pecado. Hermanos, como reflexiones finales, solamente 3 cosas. La primera de ellas es que esta enseñanza es buena para examinar nuestro corazón. A pesar de que la hipocresía de los fariseos era algo grotesco y digno de condenar, seamos lentos, hermanos, para arrojar las piedras, pues en aquello que las arrojamos solemos olvidar quiénes somos nosotros. La verdad es que no somos nosotros mejores que los fariseos. Tampoco somos mejores que los pecadores, hermanos. Somos simplemente hombres y mujeres pecadores rescatados por gracia. Eso somos. Jesús, hermanos, es quien debe ser exaltado. No tu sabiduría, no tu piedad, no tu dedicación, no tu conocimiento, no tu rectitud. Y mucho menos tu liberalidad para vivir. Es Jesús quien debe ser exaltado. Piensa en esto, hermanos. ¿Cuál es tu base de comparación con otros? Filipenses 2 de nuevo dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere a los demás como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, ¿cómo te comparas cuando te comparas? ¿En base a qué te comparas con los demás? Dicho sea de paso, la comparación no es buena. Pero cuando te comparas con otros, porque todos lo hacemos, ¿cómo te comparas? ¿Por la familia que has levantado? ¿Por qué no dices garabatos? ¿O porque tus hijos son bien portados? ¿Porque eres un hombre o una mujer que sabe orar? ¿Porque vienes a la iglesia todos los domingos como Dios manda? ¿Porque estás diezmando? ¿Porque a veces ayunas? ¿Porque tienes conocimiento? ¿Cuál es la base de tu comparación? Porque si tu base de comparación con los pecadores no es la gracia que has recibido, no eres muy diferente a este fariseo de la parábola. Romanos 12, de 3 al 4 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo me atrevo a aconsejarles, hermanos, que el concepto clave para nosotros mismos o para pensar de nosotros no puede ser otro, sino que somos pecadores rescatados por gracia. Primero, somos pecadores y esto no ha cambiado el día de hoy. Y si tú no abrazas la realidad del pecado en tu vida, jamás vas a correr al Salvador. En segundo lugar, has sido rescatado. No te rescataste tú. Tú no te rescataste. Alguien te rescató. Y en tercer lugar, por si tenías alguna duda, no fuiste rescatado por tus méritos, sino que fuiste rescatado por gracia. Es decir, no había nada bueno en ti que Dios mirara como para decir: necesito salvar a ese buen hombre, a esa buena mujer. ¿Qué mujer más dedicada, piadosa, amorosa con su esposo, fiel a ella la tengo que rescatar?
Dios no miró y dijo, oye, ese hombre hace buenas oraciones, es íntegro. No mira lo que no debe mirar, es fiel. Qué devoto, lo debo tener en mi reino. No, hermanos. Dios vio un montón de pecadores desgraciados. Y a esos vino a rescatar. Y eso somos tú y yo. Nada más que eso. En segundo lugar, deberíamos reflexionar y buscar los indicios del fariseísmo que hay en nuestro corazón. Mira la actitud del fariseo en la parábola y luego mira tu corazón, pero aplícalo a tu vida. Hermano, ante los pecados y los errores de otros, ¿cuál es tu primera tendencia? ¿Te levantas como juez o como un hombre perdonado viendo a otro que necesita perdón? ¿Qué brota en tu corazón? Por favor, reflexionen en esta pregunta porque es uno de los puntos más importantes que marca la forma en que vivimos. ¿Qué hay en tu corazón cuando ves el pecado de otro? ¿Te enojas? ¿Te molesta? Ese hermano que no llega a tiempo al ensayo. Ese hombre que se comprometió a leer este programa, este libro y no lo está leyendo. ¿Qué hay en ti? ¿Te molesta que él no cumpla? ¿Te enardece que él no está siendo fiel como tú debes ser fiel? Cuando se llama a una reunión particular y decimos, hermano, vamos a trabajar todos y hay alguno que no llega, ¿qué hay en ti? ¿Está diciendo, este hermano de nuevo nos deja todo el trabajo para nosotros? ¿O estás mirando con misericordia? Porque la respuesta a esta pregunta grita fuertemente de lo que está dominando tu corazón, hermano. Por eso es tan importante hacer esta pregunta. Mira al Señor Jesús en su ejemplo. Hermano, Él sí tenía el derecho de haber apedreado y de haberse enojado y de haberse levantado en contra de todos y cada uno de sus discípulos y de los hombres de su época, porque Él y solo Él fue recto, justo y completamente santo. Pero aún así aplicó gracia con los pecadores arrepentidos. Pero con los fariseos y los hipócritas y aquellos que se levantaban en su propia justicia, ¿cómo fue? Hermano, hoy día nosotros nos tratamos con el pétalo de una flor. Y está bien, porque es otro tiempo y yo no soy Jesús, ni ninguno de ustedes es Jesús, ni algún apóstol. Pero el Señor llamó a los fariseos y les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas, mentirosos, corruptos, en su cara. Pero ¿qué hay en nosotros, hermano? ¿Acostumbramos a guiar a otros al arrepentimiento o solamente arrojamos la piedra de la rectitud de nuestra persona y enrostramos su pecado? Vamos donde el otro y le decimos, hermano, ¿estás bien? ¿Qué está pasando en tu vida? He notado que no estás participando, no estás viniendo, a veces te comprometes y no cumples, ¿necesitas ayuda? ¿Qué te pasa? O simplemente le decimos, sí, pues bueno, yo cumplo y como otros no cumplen, como somos así en Chile, ¿cierto? Como algunos no cumplen, bueno, yo digo nomás, entonces cumplamos nosotros. Esa es una forma hipócrita de hablar, hermano. Es una forma farisaica en nuestro corazón. El fariseo rechazaba al pecador, no quería el arrepentimiento. Él quería mostrar su justicia. Y no vaya a ser que en nosotros esté creciendo un espíritu farisaico en nuestro corazón, de mirar y enjuiciar a los demás. Y con esto, hermanos, y los que me conocen saben cómo soy, de ninguna manera estoy avalando el pecado en medio nuestro. Soy un ferviente devoto de, como la Biblia dice, de que se tiene que aplicar disciplina en la iglesia, sí, hermanos, porque es la iglesia de Dios, no es mi iglesia ni es la suya. Pero el corazón que hay detrás de un pecador hacia otro pecador es muy importante a la hora de hacer eso. ¿Qué te puedo aconsejar? Anda a la Biblia primero. Deja que la Biblia ponga los estándares de Dios sobre tu vida. Anda después a la oración. Ruega que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre aquellos que tú quieres ir a reprender y zarandear. Y en tercer lugar, solo entonces, luego de que hayas leído y hayas orado, atrévete a hablar. Y cuando hablas con otro, habla con temor. Que tus palabras sean sazonadas con gracia, con amor, con firmeza y con claridad. Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.
Hermanos, aléjate del mal de este tiempo, que es justificarte a ti mismo por la forma en que eres. Es que yo soy bruto para hablar, la gente ya me conoce que soy bruto para hablar, pero en el fondo, si bien en el fondo, bien abajo, tengo un átomo de misericordia, que en realidad no se nota mucho, pero sí hay misericordia abajo, bien al fondo, pero la gente sabe que soy bruto. Pero la Biblia no te avala eso. La Biblia te dice, esfuérzate en hablar con gracia. Si vas a reprender, esfuérzate en reprender de tal manera que la gente sea convencida por lo que Dios demanda y no por lo que tú estás demandando. Saca de tu rostro el enojo, la ira, de tus modales, de tu forma de hablar, que sea Dios quien traiga quebrantamiento y no tú. Eso es algo en lo que debemos crecer, hermanos. Esa es la forma en que sacamos los indicios fariseos de nuestro corazón. Y en tercer lugar, recibe el consejo de Dios, hermano. Humíllate ante Él antes de que Él te humille a ti. Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificada, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios conoce todas las cosas. Oh, hermanos, Él conoce lo recóndito de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. El hombre puede ser burlado, pero Dios jamás, hermanos. Y el camino del cristiano debes entender que es un camino de negación y autohumillación. Si el Señor se humilló, ¿por qué tú no puedes ser humillado? Si Él mostró el ejemplo y se humilló, ¿qué esperas que venga a tu vida? ¿No tenemos conflicto a veces porque decimos, ¿quién se cree este otro que me viene a hablar? Una vez alguien me dijo, no voy a decir quién porque es una persona pública, pero me dijo, ¿y a quién le has ganado tú una pelea? A nadie le he ganado, pues, hermano. Y de verdad ninguno de nosotros le ha ganado a nadie, pero Cristo ganó esa pelea por nosotros. Esa es la esperanza de nuestra fe. Filipenses 2, del 5 al 7, de nuevo, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y el relato dice cómo vino luego la humillación de Jesús, teniendo verdaderamente la gloria, la santidad y todo. Él se humilló y se dispuso en las manos de hombres. ¿Cuánto más nosotros? Él también enseñó, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, si Él trazó el camino de humillación, de sometimiento para servir a otros, ¿cuánto más tú? ¿Qué marca tu servicio? Hablando en confianza, ¿qué marca el servicio de los servidores en esta iglesia? ¿Qué marca el tenor de los músicos, de los maestros de la escuela dominical? ¿Qué marca el tenor de los que cuidan niños? ¿Qué nos marca? ¿Tu rigor? ¿Tu dureza? ¿Tu fiel cumplimiento? ¿Que llegas a la hora? ¿Que eres intachable? ¿O la gracia del Salvador? Es importante, hermanos, mirar al Señor y aprender de Él. Y aquel que quiera, hermanos, en alguna medida ser semejante a Cristo, tiene que saber que en algún momento de su vida o Dios lo va a humillar o Dios va a esperar que se humille voluntariamente por amor a otros, para que Él sea exaltado y no nosotros. La parábola termina mostrando esta diferencia tremenda que de hecho existe hoy día, hasta el día de hoy, en los judíos que aún esperan su Mesías y rechazan a aquel que vino. Yo me pregunto para ti hoy día, hermano, ¿es si te vas a humillar o si vas a seguir presentando tus argumentos, validando tu posición, tu rigor, tu fe, tu rectitud, tu buena familia, tu trabajo, tu dedicación? ¿O vas a descansar en los méritos del Señor? Póngase en pie, por favor. ¿Se acuerda cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda o no?
no sea como el hermano mayor. Alégrese con la salvación de los pecadores. Ruegue por el arrepentimiento de los que hoy son sus enemigos. Y guarda tu corazón de que se levante contra aquellos que no cumplen tus estándares morales. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Señor, sé que somos desafiados con esto, Señor, porque nuestro corazón corrupto aloja en muchas ocasiones, Señor, estos vestigios, Señor, de la autojusticia. Y en muchas cosas nos presentamos delante de ti, Señor, como si casi fuera una obligación que tú nos bendijeras, o amaras, o cuidaras, o sostuvieras, o proveyeras, Señor. Pero la verdad es que es tu gracia lo que nos sostiene, Señor. Ha sido tu misericordia lo que nos permite hoy día estar acá delante de ti, Señor. Señor, porque no somos mejores que otros, Señor, pero tu gracia nos alcanzó. Y yo te alabo infinitamente, te doy gracias, Señor, por tu misericordia extendida sobre mi vida, Señor. Señor, porque ¿qué puedo ofrecer yo de mí mismo, Señor? Solo ira, enojo, malos tratos, malas palabras, juicios, Señor. Pero tu gracia, Señor, nos sostiene. Y el día de hoy, Señor, queremos recibir tu palabra, Señor. Y queremos reflexionar en nuestros corazones, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, y en especial nuestro servicio de aquellos que servimos en algo, Señor, sea basado en tu gracia, Señor. Sea realmente para la gloria tuya y la edificación de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a cuidar a tu rebaño, Señor. Esta tu iglesia, tu rebaño, Señor. Tú moriste por ellos, Señor. Señor, son valiosos para ti. Cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, son preciosos para ti. Ayúdanos a cuidarlos, a amarlos. Ayúdanos, Señor, muchas veces a negarnos con la finalidad de que ellos te vean a ti, Señor. Señor, y que al final del día, a pesar de que debemos ser ejemplo, es cierto, Señor, pero de que la gente te pueda ver a ti, Señor, eso es nuestro anhelo. Ayúdanos en eso, Señor. Que tu gloria sea manifestada y no nosotros mismos, Señor. Oh, Señor, que no nos conozcan por ser una iglesia liviana, Señor, que pasa por alto el pecado, pero que tampoco seamos conocidos, Señor. Una iglesia, Señor, rigurosa, legalista, Señor, que mira con dureza en la cual no hay amor. Ayúdanos a cultivar lo que tú has dejado en nosotros, Señor. Señor, y ahora que hemos de participar de esta maravillosa instancia que es la Santa Cena, también te pedimos, Señor, por los elementos, Señor. Te damos gracias porque a través de esto recordamos, Señor, la maravillosa obra de salvación que tú hiciste, Señor, este nuevo pacto del cual nos has hecho parte, Señor, ya no por una muestra, por una marca, Señor, en nuestro cuerpo físico, Señor, sino ahora por un cambio en nuestros corazones, Señor. Ya no como viendo de lejos, Señor, al Dios que se reveló a nuestros padres, sino ahora teniendo comunión y acceso al trono de la gracia. Cada uno de nosotros, Señor, de los que están en este nuevo pacto, Señor. Te alabo por eso, Señor. Permítenos, Señor, tener una actitud humilde, Señor. Y que mientras alabemos tu nombre, Señor, reflexionemos profundamente, Señor, respecto a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miraste la gran expansión, tu lienzo de creador, y en la oscuridad tu voz galaxias exhaló. Un mar de estrellas ante ti, tu luz la inmensidad llenó. Y dijiste, bueno es la creación declara consumado es. Miraste al monte de expiación ardiendo en dolor, subiste al Calvario en humilde sumisión. Tu sangre por mi salvación, tu muerte
gracia puedo ver pidiendo mi perdón. Tu sacrificio me sanó, mi nombre en tus heridas, Dios. Y tú dices, eres mío, y tu amor declara, consumado es. Consumado es. Yo miraré a la eternidad donde no hay más dolor. Veré al Cordero que murió en gloria y esplendor. A casa tú me llevarás para ante el trono alabar. Y dirás, ven a mí, y mi ser declara, consumado es. Y dirás, ven a mí, y mi ser declara, consumado es. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud el reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu
puedo comprender la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, la gloria de la cruz. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, y ya listos para enfrentar esta semana que comienza hoy, Señor, yo quiero rogar que no nos permitas desviar la mirada de tu Hijo, Señor. Permítenos, Señor, tener más claridad de quién es nuestro Salvador. Pon gracia en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mirar con misericordia y a buscar la verdadera rectitud, Señor, esa que valoras tú, Señor. Esa que viene como una muestra de nuestra gratitud, Señor, y no como una credencial, Señor, que te obligue a responder, a hacer o a bendecir nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar con gracia, a buscar, Señor, la reconciliación de los pecadores contigo, Señor. Es nuestra oración, Señor. Bendice esta tu iglesia, guarda este pueblo tuyo, este rebaño, Señor, en esta semana y en los días que vienen, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos terminado el culto. Solamente quiero recordar una cosa antes de